Hola hermanitos y hermanitas, una vez más estamos aquí con ustedes en cuarto año de Escuela de Pastoral. Hoy vamos a dar lectura a la lección 7. Antes de empezar la lectura te invito a que te suscribas a este canal y sobre todo comparte este tema. También te invito a que me regales una manita arriba para que podamos estar siguiendo en esta plataforma. El tema del día de hoy, evangelizadores en medio del mundo. Viviendo el Evangelio en sus ambientes para dar razón a su esperanza. Continúa de la lección 6. Christi Fidelis Laici. Vivir el Evangelio sirviendo a la persona y a la sociedad. En el punto 36, acogiendo y anunciando el Evangelio con la fuerza del Espíritu, la Iglesia se constituye en comunidad evangelizada y evangelizadora, y precisamente por esto se hace sierva a los hombres. En ella, los feligreses laicos participan en la misión de servir a las personas y a la sociedad. Es cierto que la Iglesia tiene como fin supremo el reino de Dios, del que constituye en la tierra el germen e inicio, y está, por tanto, totalmente consagrada a la glorificación del Padre. Pero el reino es fuente de plena liberación y de salvación total para los hombres. Con estos, pues, la Iglesia camina y vive realmente enteramente solidaria con su historia. Habiendo recibido el encargo de manifestar al mundo el ministerio de Dios que resplandece en Cristo Jesús, al mismo tiempo la Iglesia revela al hombre, le hace conocer el sentido de su existencia, le abre a la entera verdad sobre él y sobre su destino. Desde esta perspectiva, la Iglesia está llamada a causa de su misión evangelizadora, a servir al hombre. Tal servicio se enraiza primeramente en el hecho prodigioso y sorprendente de que, con la encarnación, el Hijo del Hombre se ha unido en cierto modo a cada hombre. Por eso, el hombre es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión. Él es la primera vía fundamental de la Iglesia, vía trazada por el mismo Cristo, vía que inalterablemente pasa a través de la encarnación y de la redención. Precisamente en ese sentido se había expresado repetidamente y con singularidad y claridad y fuerza el Concilio Vaticano II en sus diversos documentos. Volvamos a leer el texto especialmente clarificador de la Constitución Gaudium et Spes. Ciertamente, la Iglesia, persiguiendo su propio fin salvífico, no solo comunica al hombre de la vida divina, sino que en cierto modo también difunde el reflejo de su luz sobre el universo, mundo. Sobre todo el hecho de que sana y eleva dignidad humana, consolida la cohesión de la sociedad y llena de más profundo sentido la actividad cotidiana de los hombres. Cree la Iglesia de que de esta manera, por medio de su Hijo y por medio de su entera comunidad, pueden ofrecer una gran ayuda para hacer más humana la familia de los hombres y de su historia. En esa contribución a la familia humana de que se es responsable la Iglesia entera, los fieles laicos ocupan un puesto concreto a causa de su índole secular que les compromete con modos propios e insustituibles en la animación cristiana del orden temporal. Promover la dignidad de la persona. Desde el punto 37, redescubrir y hacer descubrir la dignidad inviolable de cada persona humana constituye una tarea esencial. Es más, en cierto sentido, es la tarea central y unificante del servicio de la Iglesia. Y en esta los fieles laicos están llamados a prestar a la familia humana. Entre todas las criaturas de la tierra,
Solo el hombre es persona, sujeto consciente y libre, y precisamente por eso centro y vértice de todo lo que existe sobre la tierra. La dignidad personal es el bien más preciso que es el hombre posee, gracias a cual supera el valor de todo el mundo material. La palabra de Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si después pierde su alma? En Marcos 8:36 contiene una luminosa y estimulante afirmación antropológica. El hombre vale no por lo que tiene, aunque posea el mundo entero, sino lo que es. No cuesta tanto los bienes de la tierra, cuanto el bien de las personas, el bien que es el de la persona misma. La dignidad de la persona manifiesta todo su fulgor cuando se consideran su origen y su destino. Creado por Dios a su imagen y semejanza y redimido por la preciosa sangre de Jesucristo, el hombre está llamado a ser hijo en el Hijo y templo vivo del Espíritu, y está destinado a esta eterna vida de comunión con Dios, que le llena de gozo por toda la violación de la dignidad personal del ser humano. Grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del hombre. A causa de su dignidad personal, el ser humano es siempre un valor en sí mismo y por sí mismo, y como tal exige ser considerado y tratado. Y al contrario, jamás puede ser tratado y considerado como un objeto utilizante, un instrumento, una cosa. La dignidad personal constituye el fundamento de una igualdad a todos los hombres entre sí. De aquí que sean absolutamente inaceptables las más variadas y formas de discriminación que, por desgracia, continúan dividiendo y humillando a la familia humana. Desde las sociales y económicas a las sociales y culturales, desde las políticas a las geográficas, etc. Toda discriminación constituye una injusticia completamente intolerable, no tanto por las tensiones y conflictos que puede acarrear a la sociedad, cuanto por el deshonor que se inflige a la dignidad de la persona, y no solo a la dignidad de la quien es víctima de la injusticia, sino todavía más a la de quien cometa la injusticia. Fundamento de la igualdad de todos los hombres, la dignidad personal es también el fundamento de la participación y solidaridad de los hombres entre sí. El diálogo y la comunión radica en última instancia en lo que los hombres son antes y mucho más que en lo que ellos tienen. La dignidad personal es propiedad indestructible de todo ser humano. Es fundamental captar todo el penetrante vigor de esta afirmación de que se basa es la unicidad en la irrepetibilidad de cada persona. En consecuencia, el individuo nunca puede quedar reducido a toda aquella que lo requiera aplastar y anular en el anonimato de la colectividad, de las instituciones, de las estructuras del sistema. En su individualidad, la persona no es un número, no es un eslabón más de una cadena, ni un engrane del sistema. La afirmación que exalta más radicalmente el valor de todo ser humano la ha de hecho el Hijo de Dios, encarnándose en cada seno de una mujer. También de esto continúa hablándonos la Navidad cristiana. Venerable e inviolable el derecho de la vida. En el punto 38, el efecto reconocimiento de la dignidad personal de todo ser humano exige el respeto, la defensa y la promoción de los derechos de la persona humana. Se trata de derechos naturales, universales e inviolables. Nadie, ni la persona singular, ni el grupo, ni la autoridad, ni el Estado pueden modificarlos y mucho menos eliminarlos, porque tales derechos provienen de Dios mismo.
la inviolabilidad de la persona, reflejo de la absoluta inviolabilidad del mismo Dios, encuentra su primera y fundamental expresión de la inviolabilidad de la vida humana. Se ha hecho habitual hablar, y con razón, sobre los derechos humanos, como por ejemplo sobre el derecho de la salud, a la casa, al trabajo, a la familia y a la cultura. De todos modos, esa preocupación resulta falsa e ilusoria si no se defiende con la máxima determinación el derecho de la vida como el derecho primero y frontal, fuente de lo que emana todo, condición de todos los otros derechos de la persona. La Iglesia no se ha dado nunca por vencida frente a todas las violaciones que el derecho a la vida propio de todo ser humano ha recibido y continúa recibiendo por parte tanto de los individuos como de las mismas autoridades. El titular de tal derecho es el ser humano, en cada fase de su desarrollo, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y cualquiera que sea condición, ya sea de la salud, de la enfermedad, de integridad física o de minusvalidez, la riqueza o de la miseria. El Concilio Vaticano II proclama abiertamente: cuando atentan contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, alboroto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado, cuanto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena, cuando ofenden la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de la vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución de tratas de blancas y de jóvenes, a las condiciones laborales degradables que reducen al operativo a largo de mero e instrumento de lucro, sin respecto a la libertad y a la responsabilidad de las personas humanas. Todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador. Si bien la misión y la responsabilidad de reconocer la dignidad personal de todo ser humano y de defender el derecho a la vida es tarea de todos, algunos fieles laicos son llamados a ello como un motivo particular. Se trata de los padres, de los educadores, de los que trabajan en el campo de la medicina y de la salud, y los que detectan el poder económico y político. En la concepción amorosa y generosa de toda vida humana, sobre todo si es débil o enferma. La Iglesia vive hoy un momento fundamental de su misión, tanto más necesitaría cuanto más dominante se hace una cultura de muerte. En efecto, la Iglesia cree firmemente que la vida humana, aunque débil y enferma, es tiempo de un don espléndido de Dios y de la bondad, contra el pesimismo y el egoísmo que ofusca al mundo. La Iglesia está en favor de la vida, y cada vida humana sabe descubrir el esplendor de aquel sí, de aquel amén, que es el Cristo mismo. Colosenses 1:19 y en Apocalipsis 3:14. Frente al no, se invade y aflige al mundo. Pone este sí viviente, defendiendo de este modo al hombre y al mundo de cuantos acechan y rebajan la vida. Corresponde a los fieles laicos, que más que directamente o por vocación o profesión, están implicados en acoger la vida, el hacer concreto y eficaz el sí de la Iglesia a la vida humana.
Con el enorme desarrollo de las ciencias biológicas, médicas, junto con el sorprendente poder tecnológico, se ha abierto en nuestros días nuevas posiciones y responsabilidades en la frontera de la vida humana. En efecto, el hombre se ha hecho capaz de no solo de observar, sino también de manipular la vida humana en su mismo inicio o en su primera etapa de desarrollo. La conciencia moral de la humanidad no puede permanecer extraña o indiferente frente a los pasos gigantescos realizados por una potencia tecnológica que requiere un dominio cada vez más dilatado y profundo sobre los dinamismos que rigen la procreación y las primeras fases de desarrollo de la vida humana. En este campo, y quizá nunca como hoy, la sabiduría se presenta como la única tabla de salvación para que el hombre, tanto en la investigación científica, teórica, como en la aplicación, pueda actuar siempre con inteligencia y con amor, es decir, respetando todavía más, venerando la inviolable dignidad personal de todo ser humano desde el primer momento de su existencia. Esto ocurre cuando la ciencia y la técnica se comprometen con medios lícitos de la defensa de la vida y de la curación de las enfermedades, desde los comienzos rechazando el camino por la dignidad misma de la investigación, intervenciones que resultan alternadoras del patrimonio genérico del individuo y de la generación humana. Los fieles laicos, comprometidos por motivos de varios y a diversos niveles en el campo de la ciencia y de la técnica, como también en el ámbito médico, social, legislativo y económico, deben aceptar valientemente los desafíos planteados por los nuevos problemas de la bioética. Como han dicho los padres sinodales, los cristianos han de ejercitar su responsabilidad como dueños de la ciencia y de la tecnología, no como siervos de ella, ante la perspectiva de esos desafíos morales que están a punto de ser provocados por una nueva e inmensa impotencia tecnología que ponen en peligro no solo los derechos fundamentales de los hombres, sino que de la misma esencia biológica de especie humana. En la máxima importancia de los laicos cristianos, con la ayuda de la Iglesia, de toda la Iglesia, asuman la responsabilidad de hacer volver la cultura a los principios de un auténtico humanismo, con el fin de la promoción de la defensa de los derechos humanos, puedan encontrar el fundamento dinámico y seguro en la misma esencia del hombre, aquella esencia de la predicación evangélica han revelado a los hombres. Urge hoy en la máxima vigilancia por parte de todos ante el fenómeno de la concentración del poder y del primer lugar del poder tecnológico. Tal concentración, en efecto, tiende a manipular no solo la esencia biológica, sino que también el contenido de la misma conciencia de los hombres y sus modelos de vida, agravando así la discriminación y la marginación de los pueblos enteros. El punto 39, libres para invocar el nombre del Señor. En respecto a la dignidad personal que comporta la defensa y promoción de los derechos humanos, exige el reconocimiento de la dimensión religiosa del hombre. No es esta una exigencia simplemente confesional, sino más bien una exigencia que encuentra una raíz inexplicable o inestirpable de la realidad misma del hombre. En efecto, la relación con Dios es elemento constitutivo del mismo ser y existir. Del hombre es en Dios, desde nosotros vivimos, nos movemos y exigimos, en Hechos 17:28.
Si no todos crean en esa verdad, los que están convencidos de ella tienen el derecho a ser respetados de la fe y en la elección de la vida individual y comunitaria que de ella se deriven. Esto es el derecho de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, cuyo reconocimiento efectivo está entre los bienes más altos y los deberes más graves de todo el pueblo que verdaderamente requiera asegurar el bien de la persona y de la sociedad. La libertad religiosa exige insuprimible de la dignidad de todo hombre. Es piedra angular del edificio de los derechos humanos y por lo tanto es un factor insustituible del bien de la persona y de toda la sociedad, así como la propia realización de cada uno. De ello resulta que la libertad de los individuos y de las comunidades de profesar y de practicar la propia religión es un elemento esencial de la pacífica convivencia de los hombres. El derecho civil y social de la libertad religiosa, en cuanto alcanza la esfera más íntima del espíritu, se revela el punto de referencia y, en cierto modo, se convierte en medio de otros derechos fundamentales. Los derechos fundamentales. El sínodo no ha olvidado a tantos hermanos y hermanas que todavía no gozan de tal derecho y que deben afrontar contradicciones, marginación, sufrimiento, persecuciones y tal vez la muerte a causa de la confesión de la fe. En su mayoría son hermanos y hermanas del laico cristiano. El anuncio del Evangelio y el testimonio cristiano de la vida en el sufrimiento y en el martirio constituyen el ápice del apostolado de los discípulos de Cristo, de modo análogo y como el amor a Cristo hasta la entrega de la propia vida constituye un manantial de extraordinaria fecundidad para la edificación de la Iglesia. La mística vid corrobora así su lozanía, tal como ya hacía notar San Agustín, pero aquella vi, como había sido preanunciado por los profetas y por el mismo Señor, que esparcía por todo el mundo sus frutos sarmientos, tanto más se hacía lozana, cuanto más era irrigada por la mucha sangre de los mártires. Toda la Iglesia está profundamente agradecida por este ejemplo y por este don. En estos hijos suyos encuentra motivo para renovar su brío, la vida santa y apostólica. De este sentido, los padres sinodales han considerado como un especial deber dar las gracias a los laicos que viven como incansables testigos de la fe, en fiel unión a la sede apostólica, a pesar de las restricciones de la libertad y de estar privados de misterios sagrados. Ellos se lo juegan todo, incluso la vida. De este modo, los laicos testifican una propiedad esencial de la Iglesia. La Iglesia de Dios nace de la gracia de Dios y esto se manifiesta del modo más sublime en el martirio. Todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre el respeto a la dignidad personal y sobre el reconocimiento de los derechos humanos afecta sin duda la responsabilidad de cada cristiano, de cada hombre, pero inmensamente hemos de hacer notar cómo este problema reviste hoy una dimensión mundial, el efecto de una cuestión que ahora atañe a enteros grupos humanos, más aún a pueblos enteros que son violablemente vilipendiados en sus derechos fundamentales. De aquí la existencia de esas formas de desigualdad de desarrollo entre los diversos mundos que han sido abiertamente denunciados por la reciente encíclica Solitudo Sei Sociales. El respeto a la persona humana va más allá de la exigencia de una moral individual y se coloca como criterio base,
como pilar fundamental para la estructuración de la misma sociedad, estando la sociedad enteramente dirigida hacia la persona, así íntimamente unida a la responsabilidad de servir a la persona. Está en la responsabilidad de servir a la sociedad como responsabilidad general de aquella animación cristiana del orden temporal, a la que son llamados los fieles laicos según su propia y específicas modalidades. La familia, primer campo en el compromiso social. En el punto 40, las personas humanas tienen una natividad y estructura, dimensión social en cuanto que es llamada desde los más íntimos de sí a la comunión con los demás y a la entrega a los demás. Dios, que cuida de todos con paterna solicitud, ha querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu de hermano. Así, la sociedad, fruto señal de la sociabilidad del hombre, revela su plena verdad en la del ser una comunidad de personas. Se da así una interdependencia y reciprocidad entre las personas a la sociedad. Todo lo que se realiza en favor de la persona está bien, un servicio prestado a la sociedad, y todo lo que se realiza a favor de la sociedad acaba siendo en beneficio de la persona. Por eso, el trabajo apostólico de los fieles laicos en el orden temporal reviste siempre e inseparable el significado del servicio al individuo en su unidad e irrepetibilidad y del servicio de todos los hombres. Ahora bien, la expresión primera y originaria de la dimensión social de la persona es el matrimonio y la familia, pero Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio lo hizo hombre y mujer en Génesis 1:27. Y esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión entre personas humanas. Jesús se ha preocupado de restituir al matrimonio su entera dignidad, a la familia su solidez. En Mateo 19:3-9. Y San Pablo ha mostrado la profunda relación del matrimonio con el misterio de Cristo y de la Iglesia en Efesios 5:22-6-4, en Colosenses 3:18-21, una de Pedro 3 y una 7. El matrimonio y la familia constituye el primer campo para el compromiso social de los fieles laicos. Es un compromiso que solo puede llevarse a cabo adecuadamente teniendo la convicción del valor único e insustituible de la familia para el desarrollo de la sociedad y de la misma Iglesia. La familia es la célula fundamental de la sociedad, cuna de la vida y del amor, en la que el hombre nace y crece. Se ha de reservar a esta comunidad una sociedad privilegiada, sobre todo cada vez que el egoísmo humano, las campañas antinatalistas, las políticas totalitarias y también las situaciones de pobreza y de miseria física, cultural y moral, además de la mentalidad hedonista y consumista, hace cegar las fuentes de la vida, mientras las ideologías y los diversos sistemas, junto a formas de desinterés y desamor, atentan contra la función educativa propia de la familia. Urge, por tanto, una labor amplia, profunda y sistemática, sostenida no solo por la cultura, sino también por los medios económicos e instrumentos legislativos dirigidas a asegurar a la familia su papel de lugar primario de humanización de la persona y de la sociedad.
El compromiso apostólico de los fieles laicos con la familia es, ante todo, el de convencer a la misma familia de su identidad, de primer núcleo social, de base y de su origen papel de la sociedad para que se convierta cada vez más en un protagonista activo y responsable del propio derecho y de la propia participación de la vida social. De este modo, la familia podrá y deberá exigir a todos, comenzando por las autoridades públicas, el respeto a los derechos que, salvando la familia, salvan la misma sociedad. Todo lo que está escrito es la extorsión familiaris consortio sobre la participación de la familia en el desarrollo de la sociedad. Y todo lo que la Santa Sede, a invitación del Sínodo de los Obispos de 1980, ha formulado con la Carta de los Derechos de la Familia, representa un programa operativo completo y orgánico para todos aquellos fieles laicos que, por distintos motivos, están implicados en la promoción de los valores y exigencias de la familia. Un programa cuya ejecución ha de urgirse, por tanto, mayor sentido de oportunidad y decisión, cuanto más graves se hacen las amenazas a la estabilidad y de fecundidad de la familia, y cuanto más presiona y más sintético se hace el intento de imaginar la familia y de quitar importancia a su peso social. Como demuestra la expresión, la civilización y la cohesión de los pueblos depende sobre todo de la calidad humana de sus familias. Por eso, el compromiso apostólico orientando en favor de la familia adquiere un incomparable valor social. Por su parte, la Iglesia está profundamente convencida de ello, sabiendo perfectamente que el futuro de la humanidad pasa a través de la familia. Hermanitos y hermanitas, pues hemos terminado la lectura del día de hoy. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y que compartas nuestro tema con nuestros hermanitos. También es muy importante tu participación y deja tus comentarios. Es también importante que me regales una manita arriba para que este programa siga estando vigente. Bueno, pues hemos terminado esta lectura. Te invito también a que participes en la rifa de una Biblia que se llevará a cabo este 24 de diciembre de este año, y puedes dejar tu comentario si participo y así pues tomarte en cuenta tus datos, tu nombre, obviamente que en tu suscripción aparece tus datos, más que nada tu nombre, y así nos vamos a comunicar con ustedes días antes de la rifa. Será un programa en vivo para que pues tú puedas ver quién fue el ganador. Bueno, que tengan bonita tarde, hermanitos, y nos vemos. Hasta pronto.